Buenas tardes, mi nombre es Byron Esteban Lozano Mejía y vengo a presentar la filosofía contemporánea del profesor Harold Ramos. La filosofía contemporánea tuvo lugar entre la segunda mitad del siglo XIX hasta los días de hoy, hasta la actualidad. En esta filosofía hay dos grandes características que son una buena parte de esta filosofía está en contra de Hegel y por otra parte frente al desarrollo de los sistemas modernos como el racionalismo, empírico, criticismo y más. Existieron varias escuelas y yo voy a hablar del marxismo. Este movimiento utiliza el concepto de la dialéctica de Hegel para transformarlo y proteger una visión dialéctica materialista de la conciencia y la sociedad. De hecho, el marxismo era el grupo que más fuerte relacionó contra el idealismo hegeliano. Más abajo está la dialéctica. La dialéctica fue recogida por Karl Marx, muy buen filósofo. Karl Marx fue estudiante de filosofía en Berlín 5 años después de que muriera Hegel. Marx superó a la izquierda hegeliana, pero tenía en cuenta que también tenía que superar al mismo Hegel. O sea, ya había superado a la izquierda hegeliana, que era un grupo de filósofos, pero tenía que superar al mismo Hegel y transformar este idealismo en un materialismo radical. La dialéctica hegeliana era el desarrollo de las ideas, mientras que la dialéctica marxista es el desarrollo de la materia. Marx utilizó dos instrumentos para su análisis de la naturaleza y de la historia: el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. El dialéctico, aquí Marx se centraba en lo que llamábamos lucha de clases. Había grandes desigualdades entre las diferentes clases y buscaba la manera de conseguir el equilibrio. Y el materialismo histórico, este grupo se centra en la historia de los seres humanos, es decir, cómo ha ido evolucionando la sociedad hasta estos días. Con una teoría económica, histórica y filósofa, intenta encontrar las leyes que producen el cambio social. En general, las bases de todas las transformaciones sociales son las económicas y los modos de posesión y bienes materiales. Listo, ahora sigo con la otra, que es el positivismo. El positivismo fue una segunda reacción en contra del hegelianismo. El representante más importante es Augusto Comte. Augusto Comte era un filósofo muy importante en la filosofía contemporánea. Comte fue rechazado por los positivistas en la segunda mitad del siglo XIX por su olvido de la experiencia en el seno del sistema hegeliano. Comte defendía un sistema filosófico que se centraba en los hechos positivos, lo que quiere decir a los que puedan ser captados por los sentidos y ser sometidos a comprobación empírica. Ese sería el positivismo. Bueno, seguimos con el vitalismo. Este movimiento fue creado por Nietzsche, un filósofo muy conocido en la filosofía contemporánea, y representa una nueva acción contra Hegel y contra la tradición del pensamiento platónico cristiano, que se ha opuesto a la vida y a los valores vitales. Según Nietzsche, la existencia de Dios y la inmortalidad del alma es negada por él mismo. Él, en cambio, dice que estamos sometidos a la inevitable muerte y a pesar de ello, hemos de vivir la vida lo mejor que podamos. Nietzsche primero ataca lo moral y los valores que surgen del pensamiento clásico y griego, y del cristianismo, a los que considera enemigos a destruir. El primero, porque no es consciente de que la razón debe ocupar parte de la vida. El segundo, porque se trata de una actitud en contra de la vida, que es representada en la figura del crucificado. Al dejar de creer en Dios, expulsándolo de nuestras vidas, es como se consigue ser lo que dominamos, superhombre, que es un ser totalmente independiente. Eso decía Nietzsche en el vitalismo. Ahora seguimos. Ya hablamos de las 3 escuelas más importantes de la filosofía contemporánea. Ahora siguen las corrientes filosóficas, que existen 3 corrientes filosóficas de la filosofía contemporánea.
La primera es el existencialismo. En este ambiente, los que siguen este pensamiento se llaman existencialistas. Se caracterizan por reflexionar su existencia. ¿Por qué existo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es tal? Por ejemplo, en este grupo destaca Jean-Paul Sartre, un buen filósofo. Seguimos abajo con Jean-Paul Sartre. Su principal pilar es la negación de la existencia de Dios. Considera que la vida humana es absurda e insignificante. Según Sartre, somos seres absolutamente libres. Aquí es importante lo siguiente: los seres humanos somos conscientes, que quiere decir que somos conscientes de algo y también de nosotros mismos. Con este podemos decir que el hombre es un ser para sí, mientras que las cosas que no son conscientes son seres en sí. Listo. Ahora sigo con la otra arriba, que sería siendo el neopositivismo. Se creó en la década de los Rentham, primero en Viena y luego en Inglaterra. Es una filosofía más técnica con una base lógica matemática. Los pensadores de esta categoría deseaba evitar los excesos metafísicos y establecer las características que tiene que ser la ciencia. Ese sería el neopositivismo. Y ahora seguimos con la filosofía analítica. La filosofía analítica fue una escuela creada por Ludwig Wittgenstein. Antes de producir esta escuela, contribuyó al desarrollo del movimiento del neopositivismo, pero miró hacia atrás ya sus anteriores problemas y se centró en ellos. Uno de ellos, la privacidad de las sensaciones. Para la corriente analítica, la filosofía no tiene que fijarse en la realidad, sino en el lenguaje acerca de la realidad. Tenemos que analizar y depurar nuestro lenguaje, sea académico u ordinario. Esa depuración del lenguaje debe servir para solucionar problemas filosóficos como: ¿podemos asegurar que existe un mundo externo de objetos, causas de nuestras percepciones, que generan ideas y se expresan mediante palabras? Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego.